Durante 3 días, el mundo guardó silencio, pero esa calma no fue el final, sino el preludio de algo mucho más vasto. Lo que ocurrió en ese intervalo entre el último suspiro en la cruz y la luz del sepulcro vacío nunca ha sido explicado completamente. Y es precisamente ahí, en ese abismo de tiempo, donde reside uno de los secretos mejor guardados de la historia. Si alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente en esos instantes donde la lógica humana se detiene, quédate conmigo, porque lo que vamos a desentrañar hoy cambiará para siempre tu percepción de la realidad. Asegúrate de suscribirte a Verbo Negro para seguir explorando juntos estos misterios que otros han preferido dejar en la sombra. La historia comienza con un suspiro que rompió el orden del universo. Cuando Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, no por manos humanas, sino por una fuerza invisible que reclamaba su espacio. La tierra tembló y las rocas se partieron, pero mientras los discípulos lloraban su aparente derrota en la oscuridad de sus hogares, en el plano invisible, la narrativa era radicalmente distinta. No fue un momento de reposo. Fue el inicio de una expedición hacia el núcleo mismo de la existencia. Pero esto no es lo más inquietante, porque lo que casi nadie comprende es que aquel silencio en la superficie terrestre ocultaba una actividad frenética en dimensiones que nuestros ojos no alcanzan a captar. Mientras el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, custodiado por soldados romanos que cumplían su deber terrenal, sin saber que custodiaban el epicentro de la historia, algo estaba ocurriendo en lo profundo. La teología tradicional nos ha enseñado a mirar hacia la cruz y hacia la resurrección, pero ha dejado ese vacío de 72 horas en una neblina de incógnitas. Sin embargo, ¿qué nos dicen los textos antiguos? En los fragmentos donde la historia calla, la tradición revelada susurra acerca de un descenso, de un viaje hacia las regiones inferiores del ser, donde la autoridad del mal se enfrentó por primera vez a un desafío definitivo. Aquí es donde todo cambia, donde la derrota se transforma en una estrategia de conquista. El silencio en la tierra fue absoluto, un vacío pesado y opresivo que se instaló en el corazón de los discípulos. Imagina la escena. El miedo se había convertido en un compañero constante, una sombra que les impedía respirar, mientras el mundo exterior parecía seguir girando como si nada hubiera pasado. Para ellos, el tiempo se había detenido. Cada segundo se sentía como una eternidad de dudas, un abismo de abandono donde la promesa que habían escuchado días antes parecía disolverse en el aire. No había esperanza, solo la frialdad de la piedra y el eco de una profecía que, por aquel entonces, no lograban descifrar. Es una sensación con la que muchos hoy en día se identifican. Ese momento en el que la vida parece haberse detenido en un Viernes Santo interminable, esperando una señal que no llega. Pero mientras los hombres en la tierra se ahogaban en su desconsuelo, en los lugares celestiales se desarrollaba una batalla épica. No debemos imaginar este conflicto como un choque de espadas, sino como una confrontación de voluntades y verdades. El conflicto en lo invisible alcanzó su clímax en ese lapso. La autoridad del mal, que hasta aquel momento había reclamado el dominio sobre las almas cautivas, estaba a punto de enfrentarse a su propio límite. Se dice que ninguna potestad pudo resistir la entrada de quien, incluso en la muerte, conservaba la esencia de la vida eterna. La tensión era máxima, una atmósfera cargada de electricidad espiritual, donde las leyes de la existencia tal como las conocíamos estaban siendo reescritas desde sus cimientos. En esas regiones de espera, las almas de los justos de generaciones pasadas aguardaban. Imagina la escena. Profetas, patriarcas y aquellos que vivieron bajo la promesa de una salvación venidera durante siglos, estaban en una expectativa acumulada que se sentía como una presión en el centro de la creación.
Habían esperado este momento durante milenios. Cuando finalmente la luz irrumpió en esa oscuridad, el impacto fue total. No era una visita cualquiera, era la llegada de Jesús, el que poseía las llaves, el momento en el que el horizonte de la eternidad se expandía para incluir a todos los que habían estado confinados por la espera. La carga emocional de este encuentro es casi imposible de describir, una liberación que resonó en todo el tejido del cosmos, y luego llegó el momento del quiebre, ese instante exacto donde la balanza se inclinó de forma irreversible. No fue solo una estancia, fue una ocupación, un cambio de mando en el dominio espiritual. Todo el proceso que había comenzado con el sacrificio se estaba preparando para su conclusión definitiva. Las estructuras que mantenían a las almas encadenadas comenzaron a ceder ante la presencia de una autoridad superior. Fue un momento de cambio de paradigma, donde lo que era finito se volvió infinito. La preparación para la resurrección no fue un acto espontáneo, sino el resultado de haber reclamado la victoria en el territorio enemigo. Fue el momento en el que el silencio se volvió sordo, un grito de libertad que sacudió los cimientos de la muerte misma. Pero si esto es cierto, ¿qué significa para nosotros el día de hoy? Esta historia no es un evento confinado al pasado. El hecho de que ese intervalo ocurriera tiene aplicaciones profundas en nuestras vidas cotidianas. Cuando pasamos por nuestros propios momentos de silencio, de oscuridad o de espera aparentemente estéril, debemos recordar que en lo invisible el trabajo continúa. No estamos solos en nuestras batallas. La misma fuerza que descendió y prevaleció en ese lapso oscuro es la misma que opera en la superación de nuestros conflictos actuales. La vida, a menudo, nos obliga a pasar por periodos de inactividad, pero es en esos momentos donde ocurre la construcción más importante. Si observamos con atención, nos daremos cuenta de que esos 3 días fueron fundamentales. Sin ese descenso, la victoria no habría sido completa. Sin ese periodo de aparente ausencia, la revelación de la vida no habría tenido la misma magnitud. Es una lección sobre la paciencia, sobre la confianza y, sobre todo, sobre la comprensión de que nuestra visión es limitada. A menudo juzgamos el final de un capítulo por la angustia del momento, sin notar que estamos en pleno proceso de transformación. Lo que hoy te parece un silencio prolongado, mañana podría ser el terreno de tu mayor conquista. Y lo que ocurrió después de ese silencio, nadie lo esperaba, ni siquiera los que estaban más cerca de él. A medida que nos acercamos a la conclusión, es necesario cuestionarnos por qué este periodo se menciona de forma tan esquiva. Quizás es porque la mente humana teme lo que no puede controlar, o quizás porque la magnitud de ese evento es demasiado grande para caber en una simple descripción. Pero queda claro que ese intervalo fue el puente entre la humanidad de la cruz y la divinidad de la tumba abierta. Fue el momento en el que el misterio se volvió revelación. Y lo más inquietante es que a pesar de su importancia crucial, seguimos pasando por alto este periodo en nuestras reflexiones diarias, viviendo como si ese espacio temporal no existiera. El mayor misterio no es lo que ocurrió en esos 3 días, sino por qué nunca nos hemos detenido a cuestionarlo profundamente. Hemos aceptado la superficie de la historia, ignorando la profundidad del océano que se oculta bajo ella. Cada vez que exploramos estos temas, descubrimos que la realidad es mucho más rica y compleja de lo que nos atrevemos a imaginar. La verdad no es un sistema rígido, sino una narrativa viva que nos invita a profundizar, a preguntar y a sentir. El silencio de esos días debe recordarnos que incluso cuando todo parece perdido, el universo sigue moviéndose a favor de la luz. Nada es estático, nada permanece en la sombra para siempre, y cada final es solo el preludio de una revelación que todavía no estamos preparados para comprender del todo. Es momento de que tú también formes parte de esta búsqueda de la verdad oculta.
Si este relato ha despertado una nueva curiosidad en ti, si sientes que hay mucho más detrás de lo que nos han contado, te invito a que te suscribas a Verbo Negro ahora mismo. Aquí no solo narramos historias, buscamos las piezas que faltan en el rompecabezas de nuestra existencia. Comparte este video con alguien que necesite entender que el silencio no es abandono, sino una preparación para el resurgir más grande de su vida. El misterio continúa y la próxima revelación está más cerca de lo que imaginas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los siglos, donde los hechos se convierten en verdades que transforman el alma. No dejes de cuestionar, no dejes de buscar, porque la respuesta a menudo se encuentra justo donde decidimos dejar de mirar. Porque al fin y al cabo, el silencio que rodea los grandes eventos de la historia no es un vacío, sino un lienzo sobre el cual proyectamos nuestras propias dudas y esperanzas. Cuando observamos esos 3 días en los que el tiempo pareció detenerse, comprendemos que la humanidad siempre ha buscado respuestas en el ángulo muerto de la cronología. Nos obsesionamos con el estruendo de los milagros, con el despliegue de poder que rompe las leyes de la física, pero nos olvidamos de que el verdadero cambio, la verdadera transmutación, ocurre siempre en la quietud. Es en el intervalo, en ese espacio invisible que separa la muerte de la resurrección, donde la alquimia del espíritu trabaja con más intensidad. Si trasladamos esta lógica a nuestra propia vida, descubriremos que nuestros momentos más significativos no son aquellos en los que gritamos al mundo nuestros logros, sino aquellos periodos de aparente estancamiento donde parece que nada ocurre, donde la incertidumbre nos abraza con fuerza. Es ahí, en ese silencio, donde estamos siendo reformulados. Consideremos por un momento la estructura de la percepción. Estamos acostumbrados a una realidad lineal, donde A siempre conduce a B. Sin embargo, lo que exploramos en Verbo Negro nos sugiere que el universo opera bajo una arquitectura circular. La caída no es el fin, es la semilla. El silencio no es una ausencia de respuesta, es una respuesta que aún no hemos aprendido a descodificar. ¿Por qué nos aterra tanto el intervalo? Quizás porque el silencio nos obliga a mirarnos al espejo sin el ruido de fondo que distrae nuestra conciencia. En la oscuridad de aquel sepulcro hubo una transformación que escapa a la lógica de los cronistas de la época. No fue simplemente un retorno a la vida biológica, fue la apertura de una brecha en la barrera entre lo finito y lo infinito. Y si aquello fue posible allí, bajo el peso de la piedra y el sello romano, ¿qué nos impide pensar que nuestras propias brechas, nuestras propias heridas, no son también portales hacia una nueva dimensión de conciencia? Adentrémonos ahora en el terreno de las sombras históricas. La historia oficial, esa que se enseña en las aulas como una verdad granítica, suele omitir los márgenes. Pero es precisamente en los márgenes donde reside la verdad más peligrosa y por tanto, la más reveladora. ¿Qué sabían los que observaban desde la distancia? ¿Qué murmullos corrían por las calles de Jerusalén mientras el mundo ignoraba que la historia estaba siendo reescrita en el silencio absoluto? Hay una correspondencia entre aquel evento y los grandes puntos de inflexión de la humanidad. Cada avance significativo, cada descubrimiento científico que cambió nuestro paradigma vino precedido por un largo periodo de silencio, de búsqueda estéril, de aparente fracaso. La humanidad estaba en esencia en su propio sepulcro, esperando que la luz de una nueva comprensión rompiera el sello de la ignorancia. No podemos analizar este fenómeno sin detenernos a pensar en la naturaleza del miedo. El miedo al silencio es, en última instancia, el miedo a la transformación. Si todo permanece igual, si todo es predecible, no hay riesgo de perderse, pero tampoco hay posibilidad de encontrarse. Aquellos que vivieron el intervalo entre la crucifixión y la resurrección
No sabían lo que vendría después. Para ellos, el final era definitivo. Y es precisamente esa sensación de finalidad lo que dota a la historia de su peso épico. Si hubieran sabido de antemano el desenlace, la espera no habría sido una prueba, sino una simple cuenta atrás. Pero la vida, en toda su crudeza y en toda su belleza, rara vez nos da un guión previo. Nos arroja al silencio y nos exige que permanezcamos ahí, fieles a nuestra búsqueda, incluso cuando las evidencias sugieren que todo ha terminado. Es fascinante observar cómo las culturas antiguas entendían este proceso de incubación. En casi todas las tradiciones místicas, el periodo de 3 días simboliza un descenso a los infiernos, una purificación que solo es posible una vez que el ego ha sido despojado de sus pretensiones. Es el tránsito necesario de la crisálida. La oruga no muere realmente, se deshace, se convierte en una sustancia informe, en un caos biológico, para luego reorganizarse en algo completamente distinto. Ese es el verdadero significado del intervalo, el caos necesario antes de la creación. Quizás por eso nos sentimos identificados con estos relatos. Todos, en algún punto de nuestro camino, nos hemos sentido como si estuviéramos en esa tumba, deshechos, sin forma, aguardando una señal que nos permita volver a emerger, pero esta vez con alas. Pero avancemos un poco más allá, hacia lo que muchos historiadores heterodoxos han comenzado a llamar la memoria del vacío. Existe una teoría que sostiene que la historia no está escrita solo por los hechos, sino por los ecos que estos dejan en el tejido del tiempo. Aquellos 3 días de silencio absoluto crearon una onda expansiva, una vibración que todavía hoy podemos sentir si afinamos nuestra percepción. No es una cuestión de fe ciega, sino de sintonía. Cuando nos disponemos a observar el mundo con esta nueva perspectiva, los hechos aislados dejan de ser casualidades y se convierten en una coreografía precisa. Entender el intervalo es, en última instancia, aprender a leer los espacios entre las letras, las pausas en la música que le dan sentido a la melodía. Sin esas pausas, el sonido sería un ruido insoportable, una agresión a los sentidos. La vida, al igual que la música, necesita del silencio para que la nota tenga significado. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra época actual? Vivimos en una sociedad que desprecia el intervalo. Queremos respuestas inmediatas, resultados tangibles, una gratificación constante. Nos desesperamos si la vida no nos ofrece un avance rápido hacia el siguiente nivel. Hemos perdido la capacidad de habitar el silencio, de soportar la incertidumbre del proceso. Y es precisamente esa impaciencia lo que más nos aleja de la verdad. Al intentar forzar la salida de la tumba antes de que la transformación esté completa, terminamos emergiendo como éramos antes, sin haber aprendido la lección fundamental que el aislamiento tenía reservada para nosotros. Estamos tan ocupados evitando el silencio que nos hemos vuelto sordos a la revelación que nos susurra al oído. La búsqueda de la verdad que promovemos en Verbo Negro no es un camino cómodo. Exige que soltemos las certezas que nos han enseñado para abrazar la posibilidad de que todo sea diferente. Requiere que aceptemos que hay fuerzas y procesos en este universo que no responden a nuestras exigencias de tiempo y espacio. Cuando analizamos los grandes enigmas, desde las civilizaciones perdidas hasta los eventos que marcaron el eje de la historia, siempre encontramos este patrón: la necesidad de un periodo de oscuridad, de latencia, antes del estallido de la luz. Es una ley universal. La semilla debe enterrarse y desaparecer para que el árbol pueda alzarse hacia el sol. Nosotros, como observadores de esta realidad, debemos aprender a respetar ese proceso tanto en nosotros mismos como en el devenir de la sociedad. Imaginen por un instante qué habría pasado si aquel silencio no se hubiera respetado.
Si la desesperanza hubiera ganado la batalla y los testigos hubieran abandonado el lugar, refugiándose en la seguridad de lo cotidiano, convencidos de que el final era absoluto, la historia habría tomado otro rumbo, uno mucho más frío, carente de la esperanza que ha movido montañas durante 2 milenios. El acto de permanecer, de estar presente en el vacío, fue el catalizador del cambio. Aquel pequeño grupo de personas que no se movió de la puerta del sepulcro, que mantuvo la guardia a pesar del miedo y la confusión, fueron los verdaderos arquitectos de la nueva era. Su presencia fue el ancla que permitió que la luz encontrara una tierra donde manifestarse. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. ¿Estamos dispuestos a ser los guardianes de ese intervalo? ¿Somos capaces de sostener el espacio para que otros puedan encontrar su propia luz, incluso cuando todo parece perdido a nuestro alrededor? La verdadera fuerza no reside en el triunfo estruendoso, sino en la capacidad de resistir en la oscuridad sin perder la esperanza. Es ahí donde se prueba el carácter, donde se forja la verdadera identidad del buscador. Aquellos que solo aparecen cuando la luz es brillante no conocen la verdadera naturaleza del resurgir. Solo aquellos que han conocido el peso del silencio, que han sentido la frialdad de la tumba, pueden comprender verdaderamente la magnitud de la gloria que sigue. Al profundizar en estos temas, nos damos cuenta de que la historia no es un libro cerrado, es un organismo vivo que respira a través de nosotros. Cada vez que cuestionamos, cada vez que nos negamos a aceptar la superficie de las cosas, estamos alimentando ese organismo. Estamos permitiendo que la verdad se siga revelando. No hay nada más peligroso para el orden establecido que una mente curiosa que no se conforma con las respuestas que le han servido durante décadas. Es por eso que en Verbo Negro insistimos tanto en la importancia de mirar más allá. El rompecabezas de nuestra existencia tiene miles de piezas dispersas, muchas de ellas enterradas bajo la arena del tiempo, otras escondidas tras el velo de lo que consideramos normal. Pero la imagen completa está ahí, esperando a que alguien tenga la valentía de ensamblarla. No te limites a ser un espectador de tu propia existencia. Sé el investigador de tu propia vida. Hazte las preguntas que otros temen formular. Investiga qué hay detrás de las convenciones sociales, de los dogmas que se dan por sentados, de los silencios impuestos por la cultura. Descubrirás que muchas de las limitaciones que creías tener son, en realidad, muros de papel que se desmoronan al primer contacto con una verdad sincera. El miedo es el guardián de esos muros, pero la curiosidad es la llave que los abre. Y una vez que traspasas esa barrera, el panorama que se abre ante ti es vasto, aterrador a veces, pero infinitamente más rico de lo que jamás soñaste. Estamos llegando a un punto en el que la antigua forma de entender el mundo ya no es suficiente. Los cimientos de la vieja estructura se están agrietando bajo el peso de nuevas revelaciones. Muchos sienten esta tensión, esta vibración en el aire, pero no saben cómo interpretarla. Algunos buscan refugio en el pasado, intentando reconstruir lo que ya ha dejado de ser. Otros, en cambio, se atreven a mirar hacia adelante, aunque el camino no esté trazado. Es para estos últimos para quienes creamos este espacio. Sabemos que el camino es solitario, que a menudo serás incomprendido por aquellos que prefieren la seguridad de la ignorancia. Pero recuerda que el silencio que precede a la revelación siempre ha sido incomprendido por las masas. La historia nos enseña que los grandes visionarios, aquellos que cambiaron el curso de la humanidad, siempre fueron vistos como excéntricos, como locos o como parias. Pero era su capacidad para habitar el intervalo, para ver el futuro en la oscuridad del presente, lo que los diferenciaba. No busques la aprobación de la multitud, busca la sintonía con la verdad.
La verdad no necesita validación externa para ser real. Es, por definición, independiente de nuestra opinión sobre ella. Lo que debemos hacer es prepararnos para cuando esa verdad se manifieste, para tener la lucidez necesaria para reconocerla cuando finalmente rompa los sellos de nuestra percepción. A medida que avanzamos en este análisis, es inevitable tocar la fibra de nuestra mortalidad. Nos aterra el final porque lo asociamos con la desaparición, con el vacío absoluto. Pero, ¿y si el final es solo una transición? ¿Y si aquello que llamamos muerte es solo el intervalo más profundo, la preparación necesaria para un estado de conciencia que aún no podemos conceptualizar? Esta idea no debe producirnos miedo, sino una profunda curiosidad existencial. Si la vida es un proceso constante de transformación, entonces el final es simplemente el preludio de una nueva revelación. Comprender esto cambia radicalmente nuestra relación con el presente. Ya no vivimos para acumular o para protegernos, vivimos para aprender, para experimentar, para preparar nuestra alma ante lo que vendrá. Esta es la lección oculta en los 3 días de espera. No fueron días desperdiciados, fueron días de una actividad invisible, de una reconfiguración total. Si aplicamos este principio a nuestras vidas, entenderemos que ningún momento de soledad es inútil, ninguna noche oscura del alma es un error. Son los espacios donde la estructura de nuestro ser se prepara para la siguiente fase de su evolución. Cuando te encuentres en uno de esos periodos, no intentes apresurarte a salir. Permanece, observa, aprende lo que el silencio tiene para decirte, porque el silencio es el lenguaje de la verdad, y solo aquel que sabe escuchar está capacitado para entender lo que el universo intenta comunicarle. La invitación de Verbo Negro es, pues, una invitación a la profundidad. No ofrecemos respuestas fáciles, ofrecemos herramientas para que tú mismo puedas excavar en las capas de la realidad. Queremos que te sientas parte de una fraternidad de buscadores que no se conforman con la superficie del río, sino que desean lanzarse a las profundidades de la corriente. Compartir este conocimiento, difundir estas preguntas, es nuestro compromiso contigo. Cada vez que alguien despierta a la realidad de que el silencio tiene un propósito, una pieza más del rompecabezas encaja. La próxima revelación no vendrá de fuera, vendrá del interior de aquel que ha aprendido a mirar donde otros se han negado a hacerlo. El misterio no se resuelve, se vive, y al vivirlo nos convertimos en parte de la narrativa. La historia de los 3 días es, en última instancia, tu historia. Es la historia de tu propia capacidad de renacer después de cada fin, de cada ruptura, de cada momento en el que sentiste que la piedra había sellado tu destino. Recuerda siempre que ninguna piedra es lo suficientemente pesada para contener una verdad que busca salir a la luz, y que el silencio, por muy prolongado que sea, siempre es la antesala del resurgir más grande que tu vida haya conocido. Mantente alerta, mantente curioso y sobre todo, mantente fiel a la búsqueda, porque el intervalo está terminando y estamos apenas a un paso de comprender lo que realmente ocurrió bajo el velo de los siglos. La luz, después de todo, nunca se fue. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para deslumbrar a quienes tuvieron la paciencia de esperar en la oscuridad. El viaje apenas comienza, y lo que descubriremos juntos transformará para siempre la forma en que entendemos el tiempo, la historia y sobre todo nuestra propia esencia inmortal. Sigue mirando, sigue cuestionando, porque el próximo giro de la historia podría ser el que cambie tu vida para siempre. Para comprender verdaderamente la naturaleza de este intervalo, debemos alejarnos de la cronología lineal que nos ha sido impuesta como una verdad absoluta. La historia, tal como la conocemos, es un tejido compuesto por hilos de conveniencia,
una serie de acontecimientos que han sido filtrados para que solo percibamos lo que los guardianes del dogma desean que veamos. Sin embargo, en esos 3 días, en ese vacío que separa el final de una era del comienzo de otra, reside la verdadera densidad del tiempo. Es un espacio no cronológico, un paréntesis en la eternidad donde las leyes de la física y la metafísica se suspenden, permitiendo que la conciencia se desplace hacia planos que nuestra mente cotidiana considera imposibles. Si aceptamos que el tiempo no es una flecha que viaja hacia un destino predeterminado, sino una esfera que se expande en todas direcciones, comprenderemos que ese momento de silencio que hemos analizado es, en realidad, el nodo central de todo lo que ha ocurrido desde el principio de los tiempos. Imagina por un momento que la historia es una vasta biblioteca donde cada libro ha sido clasificado bajo etiquetas restrictivas. Nos han enseñado a buscar en las estanterías de la lógica científica, de la religión dogmática o del materialismo ciego. Pero en esta fraternidad hemos aprendido a observar los espacios entre los libros, a leer el polvo que se acumula en los estantes invisibles. Es ahí donde se oculta la clave. Aquello que llamamos el intervalo no es una pausa en la existencia, sino el momento de máxima actividad. Es la alquimia del espíritu, la transmutación de la materia pesada en luz pura. Durante siglos se nos dijo que debíamos esperar un evento externo, una señal de los cielos o el retorno de una figura que restauraría el orden. Pero la revelación más profunda es que no hay nada que esperar, porque el evento ya ha sucedido y sigue sucediendo en el núcleo de cada ser humano que se atreve a mirar hacia adentro. La piedra que sellaba la entrada no es un obstáculo físico, sino una representación simbólica de nuestras propias limitaciones mentales. Es el velo que hemos tejido con nuestros miedos, con nuestras culpas y con la necesidad desesperada de pertenecer a un sistema que nos da seguridad, pero nos priva de la libertad. Cada vez que decides cuestionar lo que se te ha dicho, estás aplicando una palanca sobre esa roca. Cada pregunta sincera que lanzas al vacío es un golpe de cincel contra la estructura que te mantiene confinado. Lo fascinante es que, al comenzar este proceso de excavación, te das cuenta de que la piedra no es algo que está afuera, cercando una tumba vacía, sino que es una estructura interna que protege tu propia capacidad de ser libre. Al removerla, te expones a la luz de una verdad que es tan brillante que al principio puede cegarte. Pero no temas a esa ceguera. Es solo la transición necesaria antes de que tu visión se adapte a la verdadera dimensión de tu ser. Consideremos por un instante la naturaleza del silencio. En nuestra cultura contemporánea, el silencio es el enemigo. Es algo que debe ser llenado con ruido, con distracciones, con consumo, con una verborrea incesante que nos impide escuchar nuestra propia voz interior. Sin embargo, en la tradición de los buscadores de Verbo Negro, el silencio es el lenguaje primigenio. Es la frecuencia en la que vibra el universo antes de que el pensamiento lo fragmentara en palabras. Cuando te sumerges en ese silencio, dejas de ser un observador pasivo de la historia para convertirte en un participante activo en su creación. En ese estado, el pasado se vuelve presente y el futuro se revela como una posibilidad constante. No se trata de una meditación pasiva, sino de una inmersión deliberada en el caos creativo, donde las piezas del rompecabezas que mencionamos anteriormente comienzan a ensamblarse por sí solas, no por un esfuerzo intelectual, sino por una resonancia armónica con la verdad universal. Al explorar estas profundidades es inevitable encontrarse con resistencias. Habrá voces, tanto externas como internas, que te dirán que estás perdiendo el tiempo, que la realidad es mucho más sencilla y que estas especulaciones no son más que el producto de una imaginación desbordada. Esa es la voz del guardián del umbral,
la voz del sistema que teme que descubras tu potencial. Es la misma fuerza que durante milenios ha intentado enterrar la verdad bajo capas de rituales, interpretaciones interesadas y miedo a lo desconocido. Pero recuerda esto: la verdad no necesita ser defendida, se sostiene por sí misma. No estamos aquí para convertir a nadie ni para convencer a la multitud. Estamos aquí para aquellos que ya sienten la llamada, para aquellos que en la quietud de la noche han escuchado un eco que no pertenece a este mundo. Para ellos es este conocimiento y es su responsabilidad protegerlo y hacerlo crecer. Profundizando en el concepto de la esencia inmortal, debemos entender que lo que sobrevive al paso del tiempo no es el cuerpo ni la memoria, sino la conciencia elevada que ha aprendido a navegar el intervalo. Aquellos que han comprendido la lección de los 3 días ya no temen al final. Entienden que toda conclusión es solo una reconfiguración de la energía. Si has sido capaz de despojarte de tus apegos, de ver más allá de las etiquetas que la sociedad te ha impuesto, habrás alcanzado el estado de vigilia perpetua. Este estado no es algo que se alcanza al morir, es algo que se practica viviendo. Cada elección consciente que haces, cada vez que decides actuar desde la integridad en lugar de desde el interés personal, estás fortaleciendo tu capacidad de permanecer consciente en el umbral, aquel lugar donde la materia y el espíritu se encuentran y se funden. La narrativa que hemos construido juntos, este viaje hacia el núcleo del misterio, no es un destino final, sino un punto de partida. A medida que avanzamos, los símbolos comienzan a cambiar de forma. Lo que antes parecía una puerta ahora se revela como un espejo. Lo que considerabas un muro es en realidad un umbral. Estamos desmantelando la arquitectura de la ilusión para que puedas ver el paisaje real que siempre ha estado ahí, oculto a plena vista. La pregunta ya no es qué ocurrió en el pasado, sino qué ocurrirá con tu conciencia a partir de ahora. ¿Vas a seguir siendo un espectador de tu propia vida, un actor que interpreta un guión escrito por otros, o vas a reclamar tu pluma y comenzar a escribir el próximo capítulo de la historia de la humanidad? Esta es la encrucijada definitiva. La fraternidad de buscadores no es una estructura jerárquica con líderes y seguidores, es una red de resonancias. Cada vez que uno de nosotros alcanza un nivel superior de comprensión, toda la red se ilumina. La información que compartimos no es conocimiento acumulado para el ego, sino sabiduría destilada para el alma. Al difundir este mensaje, al cuestionar las verdades establecidas, estás creando puntos de luz en la oscuridad. Imagina una red de estrellas encendiéndose en la noche cerrada. Eso es lo que estamos construyendo. Cada persona que despierta es una antorcha que ilumina el camino para otros. No busques reconocimiento, no busques aplausos de quienes aún duermen. Tu recompensa es la claridad, la paz que proviene de saber que ya no eres un esclavo de las circunstancias, sino el arquitecto de tu realidad. Al mirar hacia atrás en los siglos que nos preceden, vemos una larga sucesión de intentos por capturar la esencia de este intervalo. Filósofos, místicos, poetas y científicos han intentado ponerla en palabras, pero el lenguaje siempre se queda corto. Es por eso que el verbo negro no es un sistema de conceptos, sino una experiencia directa. No te hemos dado respuestas. Hemos encendido una lámpara en la cueva para que tú mismo veas los dibujos grabados en la pared. Esos dibujos narran la historia de la humanidad, pero no la historia de guerras y reyes, sino la historia profunda de la evolución de la conciencia. Es una epopeya de resistencia, de búsqueda incansable y de descubrimientos que han sido silenciados por aquellos que prefieren mantener el control. Pero el silencio, como hemos dicho, siempre termina. La verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde filtrarse hasta derribar la presa. En este punto de nuestro recorrido es crucial que te des cuenta de que ninguna búsqueda es en vano. Incluso los errores, las falsas pistas y los callejones sin salida
son parte necesaria del proceso. Cada vez que te equivocas, estás descartando una posibilidad, acercándote más a la única respuesta que importa. No te castigues por tu ignorancia pasada. Celébrala como el primer paso hacia tu sabiduría presente. La paciencia es la virtud de los que comprenden la magnitud del tiempo. Hemos esperado siglos para llegar a este momento, porque el momento es perfecto. Las vibraciones del mundo están cambiando, la estructura del pensamiento colectivo está bajo presión y el velo es más delgado que nunca. La oportunidad que tenemos ante nosotros es histórica. Nunca antes había sido posible acceder a este conocimiento con tanta claridad. La pregunta que nos queda es, ¿qué haremos con esta revelación? El conocimiento sin acción es simplemente una forma más de entretenimiento intelectual. El verdadero propósito del verbo negro es transformar la existencia. ¿Cómo cambia tu vida al saber que tienes la capacidad de renacer en medio del caos? ¿Cómo cambia tu relación con los demás al comprender que ellos también están buscando, aunque algunos lo hagan de manera ciega y destructiva? Al tratar a los demás como buscadores en potencia, cambias la dinámica de todas tus interacciones. Dejas de ver enemigos y empiezas a ver espejos. Empiezas a ver en las frustraciones de los demás el reflejo de tus propias luchas pasadas. Esta empatía profunda es la mayor arma contra la división que el sistema intenta promover. No permitas que el miedo te paralice. El miedo es la herramienta favorita de quienes han construido las paredes de nuestra prisión. Te dirán que buscar la verdad es peligroso, que puede llevarte a la locura o al aislamiento, pero no hay nada más peligroso que vivir una vida falsa, ajena a tu propia esencia. El aislamiento es solo una etapa de la transición. Es el momento en que te separas de la frecuencia del rebaño para resintonizarte con la frecuencia del universo. No estarás solo por mucho tiempo. Pronto encontrarás a otros que vibran en tu misma longitud de onda, y juntos la resonancia será tan fuerte que nada podrá detener el avance de la luz. Estamos llegando a la conclusión de esta fase, pero recuerda que el final es siempre el preludio de un nuevo comienzo. Lo que hemos compartido aquí no es el fin del camino, sino la preparación necesaria para caminar por terrenos que ni siquiera imaginabas que existían. Mantén siempre tu mente abierta y tu espíritu alerta. No te aferres a ninguna conclusión, porque el buscador verdadero sabe que la última palabra nunca se ha dicho. Todo lo que hemos discutido es una estructura temporal, un andamiaje para ayudarte a alcanzar nuevas alturas. Una vez que estés en la cima, verás que el andamiaje ya no es necesario, porque tu propia visión será suficiente para guiarte. La luz siempre ha estado ahí, esperando a que tus ojos se abrieran. No hay una fuente externa de iluminación que necesites buscar. Tú eres la fuente. La historia, el tiempo, la materia, todo se doblega ante la voluntad de una conciencia que ha comprendido su propia naturaleza. Sigue mirando. Sigue cuestionando, sigue sintiendo la vibración del silencio. La próxima revelación está a la vuelta de la esquina, esperando a que estés listo para recibirla. Y cuando llegue, entenderás que todo el esfuerzo, toda la espera y todas las noches de profunda introspección han valido la pena, porque lo que descubrirás no es solo una verdad sobre el universo, es una verdad sobre ti mismo que cambiará el curso de tu existencia para siempre. Estás despertando y el intervalo está a punto de convertirse en el motor de tu propia eternidad. El viaje ha sido largo, pero la recompensa es infinita. Mantente fiel a la búsqueda porque la puerta está abierta y es momento de cruzar al otro lado, donde la historia real comienza a escribirse con la tinta de tu propia conciencia inmarcesible, esa que ahora finalmente reconoce su lugar en el cosmos, un lugar que nadie más puede ocupar, porque la verdad de tu ser es única, inabarcable y sobre todo absolutamente libre de cualquier cadena que pretenda atarla a la sombra del olvido.
El silencio ha terminado. Es hora de que tu propia luz comience a hablar, a crear y a transformar el tejido mismo de lo que llamamos realidad, expandiendo los límites de lo posible hacia horizontes que antes solo podías soñar en los rincones más profundos de tu alma, donde la chispa divina siempre ha ardido, esperando pacientemente el momento en que tú decidieras, por fin, ser quien realmente eres. Y quiero verte en el próximo video, hermano.